El objetivo de este video es explicar el funcionamiento del algoritmo para ordenar un vector denominado ordenamiento por selección. Este ordenamiento puede ser en forma ascendente, en donde el menor de todos los elementos del vector estará al inicio, hasta encontrar el mayor elemento del vector al final de este. En forma descendente, entonces se entenderá que es el mayor elemento del vector el que se encontrará al inicio, hasta encontrar el menor elemento del vector al final. Para entender el funcionamiento, supongamos que tenemos un vector de 4 elementos cuyos índices serán 0, 1, 2 y 3, y cuyos valores, en este caso valores arbitrarios enteros, serían 8, menos 1, 7 y 3. El funcionamiento del algoritmo por selección lo que pretende es buscar el menor elemento del vector y dejarlo en la primera posición. En ese momento diremos entonces que el vector ha sido ordenado hasta la primera posición. Y deberíamos ordenar ahora las n-1 posiciones del vector repitiendo el mismo proceso. Si utilizáramos índices, entonces diríamos que tengo una variable i que en este momento representa el índice 0 y que debería comparar el vector en la posición i con el vector en la posición j, siendo j entonces el valor inicial y más 1. No podría ser igual a i, ya que estaremos comparando 8 con 8 en el caso de que i fuera 0 y j fuera 0. Pero si i vale 0, j tendrá entonces un valor inicial de 1, lo que nos lleva a comparar el 8 con el menos 1. Ahora, esos serían los valores iniciales para i y para j. ¿Cuáles serían los últimos valores que deberían tomar estas dos variables? I debería extender sus valores hasta el número 2 y j debería extender su valor hasta el número 3. De esa manera, cuando i tome el valor de 2, j tendrá el valor de 2 más 1, es decir, 3, y podríamos comparar el 7 con el 3. Si i tiene un valor de 0 y j tiene su valor inicial que sería entonces 1, hacemos la comparación de 8 con menos 1. En ese caso, se deben invertir o se deben reemplazar estos dos valores, menos 1 con el valor 8. Luego compararíamos el menos 1 con el 7, porque ya j tomaría el valor de 2, pero menos 1 sigue siendo menor que 7, por lo tanto no se debe hacer ningún intercambio. Luego compararíamos el valor que está en la posición 0, es decir, menos 1, con el 3, y menos 1 sigue siendo menor, por lo tanto no hay ningún reemplazo. Entonces podemos decir que el vector ya ha sido ordenado en su primera posición. Ahora i aumenta su valor a 1, es decir, donde está el elemento 8, y se compararía ese elemento contra todos los demás elementos. Entonces compararíamos el 8 con el 7, nos damos cuenta que 7 es menor, menos 1 ya está ordenado, nos damos cuenta que 7 es menor que 8, por lo tanto se debe invertir sus valores. Y ahora deberíamos comparar el elemento que está en la posición 1, indicado por i, con el elemento que está en la posición 3, indicado por j. Nos damos cuenta que tres es menor que 7, por lo tanto se deben reemplazar. Y ahora tenemos dos elementos ordenados del vector. Si i aumenta su valor, quedará ahora con el valor 2, y j entonces iniciará con el valor de i más 1, es decir, 2 más 1, 3, lo que nos lleva entonces a hacer una última comparación. El vector ya está ordenado en la posición 1, ya está ordenado en la posición 0, perdón, ya está ordenado en la posición 1, y al comparar el 8 con el 7 nos damos cuenta que se debe hacer un intercambio.
j ya no va a incrementar más su valor, por lo que termina el algoritmo y el vector se encuentra ordenado. Ahora, ¿cómo sería esta implementación en el lenguaje C? He preparado acá un vector de 10 elementos con números arbitrarios también, y he construido una función que recibe como parámetro el vector, el tamaño del vector, y la función lo único que hace es imprimir cada uno de los elementos del vector. Esto con el propósito de que podamos ver el resultado después de ordenar el vector. Si fuéramos a implementar la función ordenar el vector, sería una función de tipo void que recibe por parámetro un vector, un tamaño, vamos a utilizar una instrucción repetitiva for, declaramos la variable i, que dijimos que debería comenzar en 0, y que i debería llegar hasta un elemento menos del tamaño del vector. Ahora, para la variable j, dijimos que debería comenzar en un elemento, en el elemento siguiente al que está indicado por la variable i. Y j debería llegar hasta el último elemento del vector. Teniendo los dos índices i y j, podemos preguntar si el vector, el elemento que está en el vector en la posición i, es mayor al elemento que está en el vector en la posición j. En caso que esta condición se cumpla, debería hacerse un intercambio si lo que queremos hacer es un ordenamiento ascendente, ya que el elemento que está en la posición i es mayor, debería pasar a donde está a intercambiarse con el elemento que está en la posición j. Esto lo logramos utilizando una variable auxiliar para guardar temporalmente el elemento que está en la posición i. Ahora podemos reemplazar el elemento que está en la posición i por el elemento que está en la posición j, y el elemento que está en la posición j lo podemos reemplazar por el auxiliar. Eso sería todo el algoritmo. La última comparación sería cuando i está en una posición anterior al final del vector y j está al final del vector, es decir, se comparan los dos últimos elementos, como lo podemos ver en el ejemplo. Ahora podemos llamar la función que recibe el vector, recibe el tamaño, y podemos volver a ordenar el vector, a mostrar el vector después de ordenado. En este caso nos ha sacado un error porque no tenemos un prototipo para la función.
Primer parámetro un vector, segundo parámetro una constante entera. Compilamos y podemos darnos cuenta que el vector tiene todos los valores en forma ascendente. Intencionalmente había puesto los primeros valores que fueran números del 1 al 10 para que visualmente fácilmente pudiéramos darnos cuenta que sí quedó ordenado. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido clara esta explicación y les agradezco hacer su propia implementación para verificar su funcionamiento.